Buenas tardes, bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más estamos estudiando la palabra de Dios junto con los hermanos aquí presencialmente, bueno, y aquellos que nos siguen por las redes. Bueno, es un gozo, una alegría de poder saber que están orando por nosotros y están siguiendo nuestra página, tanto en YouTube, en Facebook, siempre están siguiendo nuestra página y están comentando. Y bueno, gracias por orar y por compartir los mensajes de la Iglesia Reformada de Durazno, ¿verdad? Bueno, para mí es un honor, ¿verdad?, poder predicar la palabra de Dios y poder compartirla, lo que Dios me ha enseñado, compartirlo con ustedes. Y esa es la tarea de cada cristiano. Dios me enseña y compartir. Dios me enseña y comparto, ¿verdad? Bueno, pero antes de comenzar, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, una vez más agradecido por estar delante de tu palabra pura, santa, limpia, que ella es la que santifica, la que nos purifica. Padre, sabiendo que, Padre amado, me tengo que mirar bajo el espejo de tu palabra, sabiendo que al mirar tu palabra, tu pureza, tu santidad, Señor, veo mi bajeza. Señor, veo, Dios, que no soy digno de estar parado aquí y abrir tu palabra. Pero, Padre, tú nos has escogido para esto. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Padre, a predicar tu palabra, a vivirla y a enseñarla para la gloria de tu nombre. Y cada hermano que estamos aquí, Señor amado, haga lo mismo, Padre, y que busque lo verdadero, que no busque lo falso. Ayúdanos, abre el entendimiento de tu iglesia aquí en Durazno, Padre amado, para que sean hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, como dije, estudiando Colosenses, y vamos a ver la filosofía falsa, ese es el título, ¿ah? Filosofía falsa de este mundo. Y vamos a tener una lectura en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, cortita. Y esto van a ser, si Dios quiere, si Dios me permite, predicar estos tres versículos, para que, bueno, a ver en esta tarde que Dios nos quiere decir a aquellos que somos su iglesia, ¿verdad? Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, una iglesia que estaba siendo bombardeada por herejes, como estuvimos hablando, ¿verdad? Y Pablo luchaba. Cuando Pablo se entera que la iglesia estaba pasando mal, Pablo le hace una carta, ¿verdad? Pero no solo a esta iglesia, sino tenemos 13 cartas del apóstol Pablo, donde él escribió a todas diferentes partes de iglesia, ¿verdad? A diferentes iglesias de distintas partes, perdón, me equivoqué. Entonces Pablo luchaba por la iglesia del Señor Jesucristo, y hoy los cristianos debemos estar haciendo lo mismo, luchando, ¿verdad?, para que la iglesia esté pura, esté limpia, y no ser contaminada de herejía y de falsa doctrina. Con nuestra vida igual, debemos estar luchando, ¿verdad?, de no contaminarnos, no buscar lo contaminado, porque si buscamos lo contaminado, no estamos contaminando. No, hay que ver a ver cómo trabaja Satanás, hay que ver a ver qué dice Satanás. No podemos estar contaminando, no. Nuestra mente, tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo tiene que recibir palabras de Cristo, no palabras de herejes, ¿verdad? Entonces Pablo luchó, ¿verdad?, con este sentir, y esto es lo que nosotros debemos de luchar. Bueno, en el versículo 2 lo dice, que él luchó. Pablo luchaba por conocer el misterio del Señor Jesucristo y darlo a conocer para que la iglesia creciera y madurara, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer nosotros. Esto es lo que estuvimos mirando el domingo pasado, de tratar de crecer, de madurar. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando las Escrituras, mirando y escuchando buenos maestros de la palabra de Dios, no escuchando lo falso, porque si escuchamos lo falso, eso nos va a contaminar y nos va a hacer dudar de la palabra de Dios. Y eso que cuando nosotros escuchamos lo falso y nos dejamos llevar por falsa enseñanza, eso nos da a entender que somos niños, ¿verdad? Niños espirituales, no maduros. El maduro va a buscar lo bueno, ¿verdad? El niño no sabe qué buscar. Entonces, cuando una persona es niña espiritualmente es porque no
está discerniendo bien la palabra de Dios y no la está estudiando como tiene que estudiarla, día y noche. Bien, el versículo 3 estuvimos mirando también por qué tenemos que escuchar y mirar y buscar la sana doctrina en la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque acá está todo, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, está todo. Conociendo a Cristo, la Biblia del Génesis, Apocalipsis, ¿de quién habla? De Cristo, del Hijo de Dios, ¿verdad? Ya cuando sacamos la mirada de Cristo en el Antiguo Testamento, ya ahí nos perdemos. La Biblia fue hecha desde el Génesis a Apocalipsis hablando de Cristo. Y entonces si está hablando de Cristo, y Pablo nos dice que en Cristo está toda la sabiduría y la inteligencia espiritual, ¿verdad? Debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Estudiarla, estudiarla y estudiarla. ¿Para qué? Para madurar y para ser sabios, ¿ah? Para crecer. Pablo se esforzaba también para que conocieran más profundamente a Cristo, para no ser engañados por cualquier doctrina o filosofía falsa. Eso lo dice el versículo 4, lo estuvimos mirando el domingo pasado. Pero a pesar de todas las presiones que tenía la iglesia de Colosa, ¿cómo estaba la iglesia de Colosa según el versículo 5? Firmes en sus convicciones. Y Pablo dice, me alegro que ustedes están firmes en sus convicciones, que no han aflojado a la herejía, que siguen firmes parados en la roca. Y lo mismo tiene que hacer la iglesia de Durazno, reformada, ¿verdad? Firme en la roca. Ya cuando dejamos la roca y vamos a lo falso, ya ahí caemos. Caemos, ¿por qué? Porque no estamos firmes, ¿verdad? Satanás siempre va a atacar ¿a quién? A los cristianos, el mundo es de él. ¿Qué dice primera de Pedro? Bueno, Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero el león, cuando usted mira al león, cuando va a atacar, ¿a quién agarra? ¿A lo más grande o a lo más chiquito? ¿A lo más débil? A lo más débil. Y Satanás es lo mismo, es la misma imagen, ¿verdad? Es la misma ejemplo que puso Pedro a como ataca al león. Imagínense el león, Satanás va a agarrar al cristiano débil, el cristiano que es un bebé, ¿verdad? Y lo va a agarrar y lo va a zarandear y va a caer, ¿verdad? Y va a ser presa fácil para Satanás. Satanás lo va a tener ahí, cautivo, lo va a tener preso ahí. Y este cristiano muchas veces por no leer la Escritura va a ser engañado, por creer filosofía hueca y falsa sutileza. Bueno, y Pablo le dice en el versículo 6 que continúen así, firmes en sus convicciones. Y lo mismo nosotros, Dios nos está diciendo, continúen así, continúen de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, anden en Él, anden en Él. Entonces, vemos en el versículo 7, dice, ¿cómo puedo vivir, Señor? ¿Cómo puedo andar en los caminos de Dios? Y creciendo, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El Pablo nos da todo, la Biblia y Dios, o sea, Dios nos está dando todo como para crecer, para cómo debo vivir, ¿verdad? ¿Cómo puedo madurar? Bueno, acá está el antídoto. ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo crecer? El versículo 7 lo dice, lo estuvimos mirando, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Bueno, así como Cristo nos salvó, ¿verdad? Y fuimos con ese ímpetu y esas ganas, como Pablo cuando fue salvo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros nos fuimos salvos por Dios, lo mismo. Señor, ¿qué querés que haga? Y parecía que le íbamos a llevar el mundo por delante y el que encontramos adelante, le hablamos del Evangelio y era un gozo, una alegría, un fuego que había en nosotros. Bueno, dice Pablo, continúen así. Continúen, continúen. Entonces vemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia habla de Cristo y Cristo es toda la sabiduría, está en toda la sabiduría. En Él está toda la sabiduría. Entonces Pablo le dice a esta iglesia, bueno, hermanos queridos, en el versículo 8 dice, mirad, que nadie os engañe. Bueno, tengan cuidado que los engañen. Tengan cuidado. ¿Y quién es el engañador? ¿Quién va a venir? No va a venir Satanás con sus cuernos y va a venir con un arpón, ¿verdad? Y va a decir, bueno, un monstruo ahí, vení que te voy a engañar. No, dice la Biblia que Satanás se pone y se demuestra como un ángel de luz. Qué bueno que es este hombre, qué buena es esta mujer, qué bueno, ¿verdad? Y Satanás va a venir y va a querer engañar a los cristianos ¿con qué? Por medio de filosofías y huecas, sutileza. Bueno, la palabra engañe lo que significa es robar. Bueno, Pablo dice, mira que nadie os vaya a robar lo que ya
tenemos, ¿tá? No es que vamos a perder la salvación, pero nos puede robar el gozo, nos puede robar la fe, ¿verdad? Y podemos caer en una depresión espiritual y podemos quedar estancados espiritualmente. Y vemos que no crecemos y vemos que, bueno, soy inútil en las manos del Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, capaz que Satanás te tiene engañado, ¿verdad? Y te engañó con alguna filosofía hueca, con una sutileza, con filosofías y huecas sutilezas, perdón. Bueno, esa es el arma que siempre usó Satanás, engañar, ¿verdad? Engañar a los cristianos. Engañó a Eva, perdón, ¿verdad? Y así hasta ahora sigue engañando. Es su trabajo aquí en la tierra, engañar. Pero el cristiano, al estar firme en sus convicciones, como lo estaban los colosenses, y firme buscando madurar en la palabra de Dios, no va a caer. ¿Por qué? Porque está arraigado, está firme, está abrazando a Cristo y su palabra, diciendo, esta es la verdad. Y va a venir otro, ¿ya que tengo otra verdad? No. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si Jesús dijo, yo soy la verdad, me aferro a la verdad. Bueno, Satanás va a mandar falsos maestros, ¿verdad? Para que tuerzan los mandamientos de Dios. Y por eso, bueno, muchas veces el cristiano tiene que estar maduro espiritualmente, porque cuando escucha un falso maestro, ya enseguida esto es falso, esto no lo puedo mirar, porque esto sí me contamina. La herejía, la falsa enseñanza contamina, ¿verdad? Y no me contamina a mí, sino voy a también yo a estar contaminado, es como una enfermedad, como un virus. Yo voy a estar contaminado y voy a contaminar ¿a quién? A lo que tengo al lado, ¿verdad? Porque voy a hacer dudar lo que me han enseñado a mí. Alguien viene con una falsa enseñanza, le voy a enseñar a mis hijos y mis hijos van a dudar, ¿no? Y voy a venir a la iglesia, ya estoy contaminado yo, mis hijos, mi esposa, todos contaminados. Venimos a la iglesia y ¿qué hacemos? Contaminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no cuidé mi vida espiritual. Entonces Satanás lo que quiere es contaminar al cristiano y contaminar la iglesia. ¿Para qué? Para ser inútiles, para que la iglesia quede estancada y no predique la palabra de Dios y Dios no la use a esa iglesia. Dios usa instrumentos limpios, instrumentos que están aferrados a la verdad. Entonces por eso debemos estar, ¿verdad? Cada uno de nosotros velando y orando para que no caigamos en esta trampa de Satanás. Bueno, eso es velar, estar atentos. ¿A estar atentos qué? A lo falso. Pero yo no voy a ir a buscar lo falso, ¿verdad? Si yo busco lo falso, ¿qué pasa? Me contamino yo y contamino a lo que tengo al lado. No puedo buscar lo falso. Por eso el cristiano maduro no busca lo falso, sino busca ¿qué? La sana doctrina, para estar sano espiritualmente, no enfermo espiritualmente. Si yo busco lo falso, voy a estar enfermo espiritualmente y no me voy a curar, voy a estar toda la vida enfermo y voy a estar inútil, ¿verdad? Porque no hago nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Pues estoy enfermo. No puedo. Bueno, así también el cristiano que está contaminado con la falsa enseñanza, estancado, inútil, ¿verdad? Pero el cristiano es un buen soldado del Señor Jesucristo y debe buscar la santidad y pelea por la santidad. Ama la santidad. Bien, aunque muchas veces caemos, claro que sí, porque somos humanos y estamos en un mundo, ¿verdad? Luchamos con nuestros deseos y los deseos, las tentaciones de Satanás y muchas veces caemos. Y bueno, Dios permite para que veamos que somos vulnerables y que no llevamos nosotros el control, ¿verdad? Cuando caemos, ¿qué hace el cristiano? Como cantábamos, nos humillamos. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor. Entonces el cristiano sabe, se equivocó, confiesa, bueno, ¿por qué? Porque quiere estar al lado del Señor. ¿Qué más usa Satanás para hacernos caer? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Filosofías huecas. Es la única vez que el Nuevo Testamento habla de esta palabra filosofía. Y su significado es amor a la sabiduría del mundo. Eso es filosofía, ¿verdad? Esto es lo que busca el mundo. ¿Qué es lo que busca el mundo? La inteligencia, ser inteligente, ¿verdad? Buscar los secretos y buscar filosofía, ¿verdad? Para ser más sabio, qué bueno. Pero los cristianos sabemos que solo hay una verdad. Sabemos que hay un solo Dios, un Salvador. Entonces si hay un solo Dios, un Salvador, hay una sola sabiduría. ¿Y dónde está?
¿Dónde está esa sabiduría? ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, ¿en quién? O sea, ¿quién? Está hablando de Cristo. Están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. O sea, es algo tonto y estúpido ir a buscar la sabiduría del mundo, ¿verdad? Sabiendo que si yo tengo a Cristo, tengo la sabiduría verdadera, tengo todo en Cristo, ir al mundo a buscar la sabiduría del mundo es algo tonto. Y por eso Pablo estaba preocupado por la iglesia, diciéndole, ustedes no vayan a buscar la sabiduría del mundo. Yo los sacó de ahí, de esa sabiduría falsa que usa Satanás para engañar a los de ellos. Pero también Satanás puede usar esa filosofía, esa sabiduría mundana y arrastrarnos a él, ¿verdad? Entonces no debemos buscar la filosofía mundana, sino buscamos la verdad, la verdadera sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? Dios. Dios es la verdadera sabiduría. Entonces, es lo mismo, conocer a Cristo íntimamente es buscar la sabiduría, Bueno, buscar la verdadera sabiduría de la verdadera sabiduría que es la única, ¿verdad? Que es Dios. Bueno, en el mundo hay muchas sabiduría que el mundo quiere compartir, pero el cristiano sabe que hay una, y esa es Cristo. La Biblia lo dice, en Él, en Cristo, en Él está toda la sabiduría. La verdadera, no hay más. ¿Tá? La única sabiduría verdadera es Cristo. Conocer a Cristo es adquirir sabiduría para mí. Entonces los colosenses estaban rodeados de estos herejes y querían hacerlos caer, ¿verdad? De esa sabiduría. Entonces atacaban ¿a qué? La salvación, diciendo, bueno, tienes que adorar a los ángeles, tienes que tener sueños para ser salvo, para ser un verdadero cristiano, tienes que seguir adorando a Zeus y seguir adorando a Cristo, sí, también, pero hay que agregarle más dioses. ¿Ah? No, y Pablo dice no. Y los colosenses de la iglesia de Colosas decían no. Pero ¿qué pasaba? Era mucha la presión y Pablo se preocupó por estos hermanos y les da más sabiduría de Dios a ellos para que ellos pudieran estar mejores, más firmes en los caminos de Dios. Entonces, ¿qué usan estos engañadores? Sabiduría falsa y hueca sutileza. ¿Qué es lo que significa? Es engaño despreciable. Es un engaño despreciable. O sea, cuando yo veo que hay un hereje, me está predicando ahí, ¿qué hace el cristiano? El que es maduro. Dice que esto es un engaño despreciable. Cuando ve algo que no está en la sana doctrina, el cristiano lo que hace es desprecia. Es un engaño despreciable. Lo desprecio, no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo no me voy a contaminar con eso despreciable, con herejías, ¿verdad? Bueno, ahí hay que estar velando y orando. Saber lo que estoy escuchando, saber lo que me estoy informando, ¿verdad? No es que tampoco el cristiano vive solamente en la Biblia, y no se informa de nada de lo que pasa en el mundo. Sí, el cristiano tiene que estar informado de lo que pasan otros hermanos de distintas partes del mundo, lo que pasa en su país, lo que dicen los gobiernos, para estar informado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salimos a un mundo que vive bajo ese sistema y nosotros tenemos que conocer el sistema, ¿verdad? Que conocer lo que está pasando en nuestro país, claro, tenemos que conocer todo, pero sabemos que la verdadera sabiduría es Dios. La verdadera sabiduría es Dios. Y el Señor Jesucristo nos advirtió también de estos falsos maestros, ¿verdad? Que tuviéramos cuidado. Bueno, lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, guardaos, dice el Señor, ojo. Ay, qué lindo que habla. Ay, habla tan lindo, tan suave. Mirá, tan culto para hablar, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje trae? Bueno, estos fariseos eran iguales, venían todos lindos, ¿verdad? Muy santos, muy correctos, pero por dentro, ¿qué dijo el Señor que eran? Sepulcros blanqueados, que por dentro estaban podridos, que eran hijos del infierno, ¿verdad? Estos religiosos que eran los que tenían que enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Y estos se habían corrompido. Mateo capítulo 16, versículo 6 dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, ojo, tengan cuidado con las religiones.
Tengan cuidado con las religiones. Entonces vemos que el Señor una y otra vez nos advierte. ¿A quiénes ahora? Ahora le advirtió a los discípulos, ¿verdad? Pero ahora Dios nos está advirtiendo a nosotros, ojo con lo que miran, ojo con lo que escuchan, ojo por lo que se guían, ojo, tengan cuidado, porque hay muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, muchos falsos pastores, muchas falsas misiones, donde dice que son, bueno, seguidores de Cristo y por sus frutos no están demostrando que son seguidores de Cristo, ¿verdad? Son filosofías falsas, sabiduría de mentes de hombre. ¿Y qué hicieron estos hombres? Esto en el tiempo de Cristo, eran legalistas, ¿verdad? Ellos eran, bueno, si no te vestís de esta manera, no sos cristiano. Si no comes esta comida, no sos cristiano. Bueno, si tú no te lavas las manos, no sos cristiano. Legalismo. Si vos no te pones corbata, no sos cristiano, ¿verdad? Si no te dejas la barba, no tenés que dejarte la barba. Y el otro dice, no, sin barba. Y otro dice, si la cabeza raspada. El otro dice, más corto, ¿verdad? Eso es legalismo. Nosotros ya tenemos todo lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que quiere Dios. Nosotros no estamos para estar agradando a los hombres, ¿verdad? Voy a hacer esto porque capaz que el pastor se enoja. Voy a hacer esto porque si no el pastor, ¡ay, qué horrible! Nosotros no estamos para agradar a los hombres. El que murió por nosotros fue Cristo, no un hombre. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? Cuando en nuestra vida espiritual, ¿a quién estamos agradando? Primera de Timoteo, capítulo 6. Me voy a meter en Timoteo. Y pido permiso a las damas que estudian Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 al 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Bueno, Timoteo, guarda. Bueno, puede decir Gustavo, guarda lo que te he enseñado y lo que te he encomendado. Ir a predicar el Evangelio, ir a enseñar las Escrituras. ¿Qué tengo que evitar? Evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Ojo, dice Timoteo. Ojo, Gustavo. Ojo, Florencia, que estás en este mundo. Evita la ciencia, la llamada ciencia mundana, la sabiduría mundana, que sabemos que ya está el engañador atrás de eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo debo de cuidarme, Pablo, de estos engañadores? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Versículo 21 de 1 Timoteo dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Bueno, me hice mal la pregunta. ¿Por qué debo cuidarme? Perdón, aquellos que están sacando apuntes. ¿Por qué debo cuidarme, Pablo, de estos engañadores? El versículo 21 lo contesta. Porque algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. No desviarnos de la fe. Bueno, nuestra mente debe estar llena de la verdadera sabiduría, la cual es la palabra de Dios. Porque vamos a ser atacados por falsos maestros. Y estamos en guerra espiritual. Y podemos caer. ¿Por qué? Porque estamos en primera fila. Estamos combatiendo, ¿verdad? El cristiano está luchando, como Pablo. Estamos hablando de cristianos maduros, cristianos que están ahí en primera fila, dando su vida, ¿verdad?, por el Evangelio. Cristianos que, bueno, encuentran un alma y van a estar predicando el Evangelio, y entonces Satanás no va a estar conforme. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a poner falsa enseñanza para hacernos caer, ¿verdad?, y desviarnos de la fe. Entonces ahí es donde el cristiano queda débil, cae, está herido, está en guerra. Ustedes han visto, ¿no?, cuando en una película de guerra, cuando hieren al soldado, queda herido, se va para donde, para el hospital, no puede combatir más, lo llevan para el hospital y ahí queda herido, ¿verdad? Meses ahí herido, tirado en una camilla, inactivo. Es un soldado de Cristo, pero está inactivo. ¿Por qué? Porque está herido, porque tiene pecado. Satanás lo hizo caer, dudó de la palabra de Dios. Siempre en el Antiguo Testamento siempre cayeron porque dudaron, ¿verdad? Eva dudó, ¿verdad? Satanás sigue la misma astucia, no ha cambiado Satanás. Y Satanás quiere que nosotros dudemos. ¿Cómo podemos dudar con las cosas que nos pasan? Ahí viene Satanás, te dice, ¿viste? Sos cristiano, mira lo que te está pasando. ¿Viste? Mira, estás solo. ¿Viste lo que te está pasando? Y eso que sos cristiano. ¿Por qué no haces lo que dice tal predicador? ¿Por qué no haces lo que dice la filosofía de este mundo? Hacelo así, va a ver que te va a ir bien. Y ahí dejamos de creer en la Biblia, y dejar de creer en la Biblia es dejar de tener la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo tengo fe en la palabra de Dios, agrado a Dios. Cuando yo dejo la palabra de Dios y me voy a otra filosofía,
ya a Dios no lo estoy agradando a Satanás. ¿Tá? Entonces, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos estar haciendo internamente, ¿verdad? Tenemos una lucha interna. ¿Esto de Dios? No, esto no es de Dios. Fuera, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que luchar y muchas veces caemos porque muchas veces decimos, no lo quiero sacar, ¿verdad? No quiero que se vaya. Bueno, quiero estar todavía con eso. Y Dios te sacó de eso y muchas veces sabemos que está mal y lo hacemos, ¿verdad? Sabemos y lo practicamos. ¿Y eso qué es? Pecado, ¿verdad? Porque nuestra guerra es contra ¿quién? Contra el pecado, no contra las personas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es hablar del Evangelio a las personas para traerlo a los pies de Cristo. Nuestra lucha es contra el pecado de ¿y qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios o torcer la palabra de Dios es pecado. Entonces la única manera de vencer a estos herejes es usando la palabra de Dios en nuestro diario vivir, con nuestra boca, ¿verdad? Usando nuestros miembros, siendo un sacrificio vivo, agradable y perfecto, como dice Romanos 12, ¿verdad? Y esa es la manera de poder vencer a estos herejes, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir, pero vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso vencemos, porque el poderoso, el fortalecedor está en mí, ¿verdad? Y yo le hago caso. Es como cuando le hacemos caso a papá. Somos chicos, somos niños, ¿verdad? Y andamos en la calle y papá, dame la mano. Y ese niño suelta la mano de papá y sale a la calle y está en peligro. Está en peligro, ¿verdad? Está en peligro. Por eso el cristiano no se suelta de la mano de su padre. Porque sabe que si nos soltamos de la mano de nuestro Padre, de su palabra, bueno, ahí es donde caímos. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, nuestras armas no son carnales, no son un cuchillo o una ametralladora o una pistola, ¿verdad? Sino más poderosas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es el arma que Dios nos dejó a nosotros? La Biblia. La Biblia misma dice que ella es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan? Que estuvimos mirando en Efesios cuando estudiamos la armadura del cristiano. Bueno, la Biblia es la espada. Y Dios nos dejó esta Biblia para que nos podamos defender, ¿verdad? Y cuando viene una herejía, poder defender la palabra de Dios con nuestra boca. Y esa es, hablando la Biblia, ahí derrotamos a ese enemigo, ¿verdad? No peleando, no discutiendo, no como hace el mundo, ¿verdad? Vamos a hacer un duelo, o vamos a pelear. No. El cristiano habla la palabra de Dios. Cristo, cuando lo vimos el viernes con los hermanos que estábamos estudiando Marco, ¿verdad? El Señor cuando le respondía a los fariseos, ¿con qué le respondía? Con la palabra. Lo que decían los profetas, lo que decían en la ley. Entonces, los líderes religiosos quedaban, ¡guau! Y el pueblo quedaba, ¡guau! Este hombre no tiene más sabiduría que los religiosos. Y mira cómo le contesta. Y mira a los religiosos cómo se callan. ¿Por qué? Porque Cristo simplemente nos dijo, yo soy Dios y ¿sabe qué? A ustedes lo destruyo. Y ¡puf! No. Él les decía la palabra. Y eso cierra la boca, ¿verdad? De los falsos maestros. Y bueno, cuando nosotros vemos una herejía, una falsa enseñanza, ¿verdad? Tenemos que también abrir nuestra boca y defender la verdad. Y esa es nuestra tarea. Somos embajadores del Evangelio. Somos los soldados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos los soldados, aquellos que tenemos toda la armadura de Dios. Y al tener una armadura, ¿qué hacemos? Luchamos. Y Pablo luchaba y luchó hasta la muerte, ¿verdad? El Señor Jesucristo también fue y dio su vida para vencer el pecado. Pablo luchó para que la iglesia no cayera en el pecado, enseñando la palabra de Dios. Lo mismo nosotros. Debemos luchar hasta el fin para contra el pecado, para no caer en pecado y la acechanza del diablo. ¿Qué más usan estos falsos maestros para engañar a los cristianos? ¿Qué más usan estos falsos maestros para engañar a los cristianos? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Según las tradiciones de los hombres. La sabiduría de este mundo viene de la antigüedad. No es que la tradición viene de ahora. No. Tradición quiere decir antigüedad, ¿verdad?
Cada persona que dice ser sabia en este mundo es porque, bueno, estudió la filosofía de este mundo. Bueno, la filosofía de este mundo, ¿de dónde viene? Viene en la base de estos filósofos mundanos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Mileto, Aristóteles. Ellos fueron los que estudiaron, ¿verdad?, esta filosofía, y ahora lo que hacen hoy en día el mundo es, la base son los pensamientos de estos hombres, esta es la base, y le agregan cosas, mentalidad de hombre, ¿verdad? Y esa es la filosofía de este mundo. La filosofía, según las tradiciones de los hombres, son tradiciones que estos hombres trajeron. Un ejemplo, Mateo, que ya lo vimos, ya lo dije, pero vamos a leerlo otra vez. Mateo capítulo 15, versículo 2 al 3, dice, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ven? ¿Por qué ellos no hacen la tradición de los antepasados? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, decían los fariseos a Cristo. ¿Y qué le responde el Señor? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Si ustedes me contestan eso, yo les contesto lo otro, ¿verdad? El Señor muchas veces contestaba con otra pregunta. Entonces, estos hombres habían dejado ya la ley y los mandamientos de Dios de lado por seguir las tradiciones de los hombres. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, no, yo vivo así porque papá me enseñó así, mamá me enseñó así, y bueno, y ahí seguimos la tradición, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que recogimos del mundo, pero Cristo nos sacó del mundo, ¿verdad? Nos puso la mente de Cristo, la verdadera sabiduría, para vivir verdaderamente en la sabiduría. Entonces, en el tiempo que vivimos también hay iglesias que han dejado, ¿verdad? Como estuvimos mirando hoy, como estuvimos diciendo hoy, ha dejado la palabra de Dios por lo que dice el pastor. ¿Cómo está el pastor? O lo que dice la misión, para agradar a la misión o agradar al pastor, ¿verdad? Y es lo mismo que cayeron los fariseos en aquel entonces. Es lo mismo, dejaron la ley de lado para seguir las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y hoy en día muchas veces dejan de lado la palabra de Dios para agradar a los hombres. Bien, debemos tener cuidado cuando hacemos las cosas, si las hacemos bíblicamente o lo estamos haciendo por tradición, como lo hacían los antepasados. Bueno, vemos también otro ejemplo que tenemos en el tiempo también de Julio César, el emperador romano. Saben que se guiaba por la astrología, ¿verdad? Y gobernaba según lo que le decían las estrellas. Él gobernaba por ello, ¿verdad? Y lo que le decían las estrellas, ahí Julio César gobernaba y hacía. Alejandro el Grande era igual, era influenciado por estos espíritus demoníacos, ¿verdad? Para poder gobernar y vivir. Bueno, la iglesia de Colosas estaba viviendo una lucha con lo que enseñaban estos también, estos secretos de las estrellas, ¿verdad? Secretos falsos. Es una religión humana, infantil, no son compatibles con la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, ¿verdad? Los de Colosenses que querían, los herejes de Colosenses, dice agregale, la Biblia está bien, pero agregale un poco de filosofía del mundo, un poco de astrología, agregale de los ángeles, de sueños, y hacemos un combo y hacemos la verdadera religión. No, dice Pablo, hay una sola y es la palabra de Dios, es donde encontramos la salvación, ¿verdad? Y el Cristo es el todo y por todo, no necesitamos más sabiduría, ya tener a Cristo tenemos todo, dice Pablo. Bueno, lo mismo en la astrología, lo que adivina en el futuro, mirando la posición de los astros, los planetas, bueno, cómo está el sol según la fecha del nacimiento de la persona. Esto también es sabiduría mundana, ¿verdad? Y esto es lo que busca el mundo. Hay gente que abre los ojos y antes de salir dice, voy a ver qué dicen los astros. Y va ahí a los astros. Lo hicimos nosotros, antes de ser cristianos, ¿verdad? O estábamos trabajando, venía la radio y iban a decir, el zodíaco, el horóscopo. Paramos todos, vamos a escuchar a ver lo que dice el signo mío, ¿verdad? Que éramos así. Bueno, así éramos en el mundo, así estábamos en el mundo, pero Cristo ¿qué hace? Nos saca de ese mundo, de este mundo, y nos pone su mente, y ahí ya tenemos toda la sabiduría, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y Dios es todo, no precisamos más nada. No precisamos que nadie nos diga del futuro, porque ya la Biblia habla del futuro.
La Biblia habla del pasado, del presente y del futuro. No precisamos agregarle más nada. No precisamos que alguien nos adivine algo, porque ya Dios nos dijo todo. Está todo en la Biblia, ¿verdad? Esta es la sabiduría, la verdadera sabiduría de la palabra de Dios. ¿Qué esta sabiduría falsa? ¿Qué es esta sabiduría falsa según Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice Dios sobre esta sabiduría? Colosenses capítulo 2, versículo 8. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo siempre va a llevar, de verdad, nos va a llevar a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, a su sabiduría. Pero ¿cuál es la idea? La idea de Dios es que nosotros, de esa falsa sabiduría, estas personas, sacarla de ahí y traerla a la verdadera sabiduría. Pero si yo practico con ellos lo mismo que ellos practican, ¿qué están haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Soy arrastrado a la sabiduría de ellos. ¿Se entiende? Pero si yo lo arrastro a la sabiduría mía, o sea, no, la de Dios, la que yo tengo, porque Dios me la dio por gracia, yo lo traigo hacia mí, ¿y cómo lo traigo hacia mí? Hacia la palabra de Dios, yo hablando la palabra de Dios, lo traigo y lo traigo a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero yo no puedo ir al mundo y contaminarme con la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque ahí Satanás me lleva a mí y me mezcla con, sí, un poquito del mundo, un poquito de esto, un poquito... ¿Y qué pasa en mi mente después? No voy a vivir en santidad como dice la Biblia, porque voy a tener que agradar a aquel, agradar el otro. Yo estoy para agradar a uno solo, ahí a Cristo, a mi Señor. Él es el que murió por mí. Él es la verdadera sabiduría. Otro ejemplo, nuestros hijos, también nosotros. Bueno, le enseñan que salieron del mono, ¿verdad? Desde niños nos enseñaron eso. Y vamos a la maestra, ¿y por qué, maestra, enseñan eso ustedes que salimos del mono? Ay, porque son los que enseñaron, los científicos desde la antigüedad nos están enseñando hasta ahora, ¿verdad? ¿Y qué son eso? Bueno, son lo que dice la palabra de Dios, tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice Dios? ¿Se entiende? El mundo me enseña una cosa, niños, jóvenes, aquellos que están en el liceo, aquellos que están estudiando. El mundo me está enseñando algo, sí, pero si yo conozco la palabra de Dios, yo voy a discernir qué es mentira y qué es verdad. ¿Ah? Entonces la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios, está en Cristo y estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos. O sea, Pablo dice, Dios los sacó de ahí. ¿Por qué vuelven? No vuelvan al mundo, a sus rudimentos del mundo, o sea, los pensamientos del mundo, a lo que le enseña el mundo. No duden de la palabra de Dios. No duden, dice Pablo. Y eso es la preocupación de Pablo que tenía por la iglesia, ¿verdad? Por los hermanos de Colosas, para que no dudaran, se mantuvieran firmes. Y eso es la preocupación de cada uno de nosotros individualmente, ¿verdad? De no dudar de la palabra de Dios. ¿Será así? Che, ¿no será como dijo el filósofo aquel? ¿No será como dice el astrólogo? ¿No será como dice el brujo aquel que yo conocí? ¿Será que la Biblia es la verdad? Y ahí nos hacen dudar. ¿No será lo que me enseñó el profesor aquel? Y lo que dice Dios acá, capaz que lo que dice el profesor aquel es verdad, y esto acá. Y eso es lo que Satanás quiere. Hacerlo a Dios mentiroso, y Él dice la verdad. ¿Verdad? Dios dice Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y Satanás dice Dios es mentiroso. Pero ¿a quién creemos? ¿A quién creemos? ¿A lo que enseña Satanás o lo que enseña Dios en su palabra? Entonces no debemos caer en lo que los falsos maestros enseñan, ¿verdad? Antes éramos de ellos, antes luchábamos por esa sabiduría, ahora luchamos por la verdadera sabiduría, ¿verdad? Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas 4, versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Bueno, así como éramos antes, como niños, ¿verdad? Estábamos ahí. Fuimos creados con nuestras costumbres. Como dije hoy, con papá, mamá, estas son estas costumbres que me enseñaron y yo tengo que continuar. Bueno, pero ahora Dios nos sacó de esas costumbres. Tenemos otras nuevas costumbres, las costumbres de la palabra de Dios, ¿verdad? La sabiduría que nos enseñaron de este mundo es una sabiduría falsa. La verdadera sabiduría está en Cristo.
¿Por qué debo buscar a Cristo todos los días? ¿Por qué lo debo de buscar entonces? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Acá Pablo cambia, ¿verdad? Ahora habló que Cristo era la sabiduría, la única, ¿verdad? La única sabiduría, la verdadera. Y ahora Pablo nos está enseñando que Cristo es corporalmente, o sea, cuerpo, en su cuerpo habita toda la deidad. Bueno, los griegos enseñaban en aquel entonces que la materia era mala, que el cuerpo era malo, ¿verdad? Entonces enseñaban que Cristo era un espíritu. ¿Tá? Entonces Pablo le está diciendo, para combatir esa enseñanza de los griegos, que muy posiblemente estaba en Colosa, ¿verdad? Diciendo que la materia era mala, el cuerpo era malo, lo de adentro, el espíritu es bueno. Pero Pablo dice, Cristo resucitó de los muertos y está vivo corporalmente, porque en Él habita toda la deidad, ¿verdad? Entonces está refutando, le está diciendo que los griegos lo que estaban enseñando es mentira, ¿verdad? Porque Cristo resucitó de los muertos corporalmente y Él es Dios espiritual, pero es Dios hombre, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo tiene toda la deidad, está completo, todo hombre y espíritu Dios, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y que dice, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de ¿qué? De hombre. Él era un hombre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, acá lo está diciendo, Cristo es hombre, ¿verdad? Y que Dios Padre lo exaltó a este Dios hombre, ¿verdad? Para que todo el mundo se humille a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, como estábamos mirando en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Entonces este hombre perfecto, el Señor Jesucristo, bueno, Él es el perfecto hombre. Y por eso nosotros los hombres, las mujeres, miramos a Cristo y lo imitamos. ¿Por qué? Porque queremos ser perfectos, ¿verdad? Y por eso el Padre mandó a su Hijo para que lo imitaran a su Hijo. ¿Para qué? Para que obedecer lo que dice el Padre. Bueno, sean perfectos, como vuestro Padre que en los cielos es perfecto. Cuando Cristo estuvo en la tierra y estaba bautizándose, ¿qué dijo el Padre en el cielo? Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado y Él es el ejemplo que tienen que seguir. Óiganlo a Él, síganlo a Él, mírenlo a Él, ¿verdad? Y es lo que hace el cristiano. Mira a Cristo, sigue a Cristo, se enamora de Cristo porque sabe que Él es el modelo, ¿verdad? Tenemos Colosenses 1.19. Colosenses 1.19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda. Y cuando dice todo, es todo. Todo está hablando de Cristo, ¿verdad? El Padre desde el principio, ¿verdad?, pensó en su plan, en elegirnos a nosotros para que nosotros imitemos a su Hijo, ¿verdad? Y su Hijo viniera a morir por nosotros, y que su Hijo fuera exaltado y nosotros fuéramos los seguidores de su Hijo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le agradó al Padre. Es lo que quiere el Padre, es el plan de Él. ¿Y por qué el Padre lo hace así? Porque Él es soberano y Él hace lo que quiere, y Él es su plan, y nosotros nos sometemos a Dios, porque somos de Él. Juan, capítulo 1, versículo 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla del verbo, habla de Dios. Bueno, aquel Dios, o sea, Cristo, fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ver a Cristo era ver al Padre. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a dar a conocer al Padre. A dar a conocer al Padre.
Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, está hablando de Juan el Bautista, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo? Que es Dios, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Estar con Cristo es estar completo, ¿verdad? Porque Él es Dios, el Dios Espíritu, el Dios el Padre, el Dios Hijo, todo lo muestra Cristo. Al conocer a Cristo, conocemos a Dios, y si conocemos a Dios, conocemos la verdadera sabiduría, ¿verdad? Y conocemos la verdadera sabiduría. Y cuando nosotros sabemos que estamos en lo verdadero, sabemos que estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios y buscamos los mandamientos de Dios, ¿qué vamos a sentir? Bueno, lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. No precisamos más sabiduría. No precisamos agregarle nada. Estamos completos. No precisamos la filosofía del mundo. Sí, pero viste que lo que me enseñaron a mí, que mira que está bueno. Pero no. ¿Qué dice Dios? Esta es la verdadera filosofía. La verdadera sabiduría, perdón. No necesitamos horóscopo, no necesitamos los mormones, no necesitamos la ciencia del mundo, no necesitamos a Buda, no necesitamos a nada. En Cristo estamos completos. No necesitamos más nada. Ni Confucio, ni lo que enseñaron los Aristóteles, nada. Porque ya tenemos la verdadera sabiduría, que es Cristo. Estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice, en quien están conocidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice un poquito de sabiduría están en Cristo. No, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otra vez, nadie los engañe con palabras. Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Qué nos enseñó Cristo? ¿Qué Cristo enseñó a sus discípulos? Y Cristo le enseñó su palabra a sus discípulos, los discípulos a la siguiente generación a la otra generación, hasta llegar a nosotros. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar la sabiduría de Cristo a otros. Y ese es el trabajo de la iglesia, enseñar la palabra de Dios a otros. Y esos otros, nuestros hijos, si Dios quiere, van a enseñar a sus hijos. Y los hijos de nuestros hijos van a enseñar, y así, generación hasta generación. Ese fue el plan de Dios. Dios quiso que fuera así, ¿verdad? ¿Y a quién usó Dios? A hombres. Hombres y mujeres que imiten a su Hijo, que vivan en sabiduría, que estén conforme, ¿verdad? Conforme con Cristo, y sabiendo que están completos en Cristo, tenemos que estar conforme. A pesar que pasamos mal en este mundo, a pesar que muchas veces tenemos escasez, como dijo Pablo, en escasez, en prisiones, en desnudez, ¿verdad? En conflictos, en golpes, bueno, pero aún así Él fue fiel hasta la muerte. Y bueno, debemos buscar lo mismo nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones nos dio Dios? Mira, me compartió un poquito. La Biblia no dice eso. Todas las bendiciones las tenemos estando en Cristo. La Biblia, al leer la Biblia, es la bendición de Dios, conocer a Cristo, ¿verdad? Y aquí en este libro encontramos todas las bendiciones espirituales. No precisamos más que la Biblia. Tenemos todo, ¿verdad? Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Bueno, ¿qué usó Dios para que nosotros pudiéramos ser santos, apartados del pecado? Su cuerpo. Dios usó su cuerpo. O sea, era un cuerpo humano. Él puso su cuerpo humano en sacrificio vivo para nosotros. Ahora nosotros ponemos este cuerpo en sacrificio vivo para las siguientes generaciones. ¿Se entiende? Él puso su cuerpo para el servicio, para ser despedazado en aquella cruz, para salvarnos. Derramó su sangre para el perdón de pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, ¿cómo llegamos? Voy a volver a leer el versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos ha sido dada por su divino poder. ¿Cuál es ese divino poder? El Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, el conocimiento. ¿Y dónde adquirimos el conocimiento para alimentar el Espíritu Santo? En la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están las promesas de Dios? En la palabra de Dios. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios nos pone aparte para que busquemos la verdadera sabiduría, vivamos como verdaderos sabios en este mundo. No porque nosotros tengamos una inteligencia superior al mundo, sino el que está en nosotros es superior al que está en el mundo. ¿Verdad? ¿Quién es el que está en nosotros? Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él es el poderoso, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el fortalecedor, Él es el consolador, ¿verdad? Él es el que nos hace ver a Cristo y imitar a Cristo. Y es la única manera de poder vivir en sabiduría. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué estamos completos en Cristo? ¿Por qué estamos completos en Cristo? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay otro. Lo que está diciendo Dios acá, no hay otro más grande que mi Hijo. No hay otro. Pero cuando yo voy a buscar otra falsa enseñanza, o una herejía, o una sabiduría mundana, ¿qué digo? No, Cristo, ¿sabe qué? ¿Sabe Dios? Tu Hijo es poco. Necesito conocer a otro más grande que Cristo. Pero Dios dice, no hay más grande que mi Hijo. Mi Hijo. Él es el principado, Él es la cabeza de todo principado, Él es la cabeza de todo poder. ¿Quién es? Cristo. Y tiene todo el poder, tiene toda la potestad. ¿Se dan cuenta de lo que es nuestro Salvador? Entonces no hay otro superior como Él, como el Señor Jesucristo. No hay otro más con poder que Él. No hay otro con más sabiduría que el Hijo de Dios. Entonces es tonto buscar, ¿verdad? Como dije hoy, buscar sabiduría mundana. Si estamos completos. Estaremos todos, ¿verdad? ¿Y quiénes son aquellos los que buscan la verdadera sabiduría? Son ustedes, porque están buscando la palabra de Dios. El mundo no busca la palabra de Dios, por eso el mundo vive como necio, ¿verdad? Y el cristiano, ¿cómo vive? Sabiamente. ¿Por qué? Porque vive bajo los parámetros de Dios. Y esta es la verdadera sabiduría. El mundo es una falsa sabiduría. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se dan cuenta del Dios que tenemos? El mundo adora lo creado. Nosotros adoramos al Creador. ¿Tá? Entonces, el mundo, por eso, como no conoce al Creador, adora lo creado. ¿Verdad? Y ahí arranca la filosofía del mundo, a lo creado. ¿Tá? Pero nosotros adoramos al Creador, a lo más grande, al Señor Jesucristo. Y su familia, la familia cristiana, es la verdadera familia que vive en sabiduría. ¿Por qué? Porque busca a Dios. Entonces no podemos estar buscando a Dios y estar con Dios y en la mesa de los demonios. ¿Tá? ¿Por qué? O somos de uno, dice el Señor, o somos de otro. ¿Verdad? No podemos servir a dos señores. Bueno, ¿a qué sabiduría estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo la sabiduría de Dios o estamos siguiendo la sabiduría del mundo? Dios ya nos enseñó que la verdadera sabiduría está en Él. No hay otra, y no hay otro supremo que el Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente, dice, toda la deidad, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos más nada, hermano, que al tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Verdad? No necesitamos más nada. Aunque muchas veces dudamos, sí, dudamos, porque somos débiles y yo muchas veces oro, Padre, aumenta mi fe por dudar de tu palabra. Pero venimos a la palabra de Dios y dice, bueno, no dudes, estás completo en Cristo, sigue así, sigue adelante, sigue caminando, sigue conociendo a Cristo, sigue adquiriendo sabiduría, sigue buscando la verdadera sabiduría. No te mezcles con la sabiduría del mundo, sino busca la sabiduría
de la palabra de Dios. Bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre, Padre amado, porque tú nos enseñas siempre y nos muestras, Señor amado, lo que tenemos que hacer. Nos muestra, Señor amado, nuestras convicciones. Nos muestra que tenemos que tener convicciones, oh Dios, bíblicas. Señor, que nadie nos aparte, Señor amado, de nuestra firmeza en Cristo. Así como estaban los colosenses, Padre amado, que a pesar de la herejía que tenían alrededor, a pesar de las luchas que tenían, de la persecución, de tantas religiones, tanta herejía, ellos se mantuvieron firmes. Padre, ayúdanos a nosotros, Padre amado, a mantenernos firmes. Padre, tú dices en tu palabra que se cree que estás firme, ojo que no caiga. Señor, ayúdanos, Señor amado, a estar firme en tu palabra. Señor amado, ayúdanos, oh Padre, a estar siempre humillados, a no llenarnos de orgullo, sino humillados, Señor amado, sabiendo que tú, oh Padre, eres aquel que nos perfecciona, eres aquel que por tu gracia y tu poder podemos llegar a hacer algo, pero no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso te alabamos, Padre, porque toda obra tuya, no es obra nuestra. Nosotros simplemente tantas veces, por lo menos yo tantas veces, Padre, fallo y caigo, Señor. Pero tú no fallas, tú no caes, tú eres nuestro fortalecedor, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos alienta, tú eres el que nos da el poder para continuar y seguir predicando, nos das convicción de pecado. Oh, ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia, Padre amado, para tener convicción de pecado. Y si hay un alma, Señor amado, que no te conoce, tú sabes, yo no lo sé, tú lo sabes. Padre, que este sea el día de salvación. Oh Dios, gracias, porque todos los días está dando oportunidad al mundo de que se convierta de sus malos caminos y vuelva a los caminos tuyos, Padre amado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, y estar orando. Por favor, sigan orando para continuar predicando la palabra de Dios y que bueno, y podamos crecer y madurar y seguir conociendo la sabiduría de Dios para poder vivir más sabiamente, ¿verdad? Y ser esos sacrificios vivos que Dios ha pedido. Muchas bendiciones, que pasen lindo.